Hola a todos, hola a todas, espero que estén bien. Bueno, esta es la clase 8 de Educación Ciudadana para tercero medio, de esta unidad que ha sido bastante larga, producto de la priorización curricular, pero en esta clase ya estaríamos terminando, faltando ya muy poco para terminar la unidad, y aquí veremos un tema que es bastante complicado y bastante complejo por la consecuencias que podía tener, que es sobre la mantención de la democracia y el fenómeno de la desafección política. Así que vamos al Power. Bueno, entonces, con la clase de hoy, la idea es que ustedes puedan reconocer por qué es importante mantener el buen funcionamiento de la democracia. Más que nada porque quizá es uno de los sistemas en los cuales se permiten ciertas cosas en los que, por ejemplo, en un gobierno autoritario no se podría realizar. Pero la idea es entender más o menos que ustedes puedan aplicar eso. Y en segundo lugar es que ustedes puedan explicar posibles razones del por qué hay un aumento en la desafección política. Y más que nada hoy día nos vamos a enfocar un poco en ver cifras y ver ciertas situaciones por las cuales está ocurriendo esto y ya para las próximas clases ir viendo a fondo las posibles razones y ir identificando por qué ocurren estas razones. En primer lugar, recordemos un poco que la democracia como aspectos que la sostienen, se sostienen a partir, por ejemplo, de la libertad de expresión, la libertad de información, la asociación política o de diversos términos, o también que debe asegurar la participación, que son los cuatro elementos más básicos de la democracia. Obviamente hay más, pero estos cuatro son como los más principales. Y es por eso que la democracia como tal debiese ser mantenida en primer lugar por la libertad de poder participar, es decir, que nosotros como ciudadanos podamos participar en distintas instancias, tanto políticas como para cualquier fin, o sea, que no haya algo detrás prohibiendo esa actividad. En segundo lugar, el poder hacer funcionar los distintos organismos democráticos, esto bajo un punto de vista republicano, porque los ciudadanos, como hemos visto, son los que principalmente hacen funcionar las distintas instituciones y esas son las que funcionan gracias al actuar ciudadano. Y por último, poder incidir en las decisiones tomadas dentro de las capas de poder, es decir, siendo actores de presión en caso de que sea necesario, producto de alguna decisión, también informar a las autoridades o ser también actores que puedan ayudar a que las autoridades tomen decisiones correctas. Estos tres puntos son como los esenciales para poder decir debemos mantener la democracia. Sin embargo, la democracia puede estar en peligro, claro. En América Latina desde hace bastante tiempo ha venido un fenómeno que se caracteriza por una visión bastante poco satisfactoria de la democracia, donde hay niveles de democracia de satisfacción muy bajos que se mantienen constantes en bajos a diferencia de los niveles de insatisfacción. Y esto lo estaba hablando el Latino Barómetro, que es uno de los organismos de medición sobre temas relacionados con democracia en la región bastante importante. Vemos acá que el nivel de satisfacción es muy bajo, pero el nivel de insatisfacción es alto y se mantiene constante. ¿Por qué pasará eso quizá? ¿Por qué la democracia quizá en la región no está siendo bien vista? Vamos a ir viendo más cosas. Por ejemplo, en esta infografía que sale en la página, en unas páginas del libro, no recuerdo exactamente, pero sale en esta infografía en el libro, vemos que hay una abstención electoral bastante alta en ciertos países, por ejemplo en Chile, Colombia, Costa Rica, al igual que muchos países, por ejemplo en Europa, que también tienen una alta abstención. Y bueno, aparte de eso, en varios países donde, por ejemplo, como Chile o Colombia, que tienen un voto voluntario, el nivel de abstención es muy alto. Aún así, también en países como Costa Rica, a pesar de que hay una abstención media igual y un voto obligatorio, aún así la abstención sigue siendo alta. Pero por ejemplo hay países donde, por ejemplo en la región, donde, por ejemplo Perú, Bolivia y Uruguay, que tienen voto obligatorio y tienen una abstención menor. Ahí son varias razones por las cuales uno podría entender por qué esto puede ocurrir. Y aquí podemos hablar de, por ejemplo, del desarrollo humano de la región, que viendo también que eso puede incidir también en cierta
en cierta forma en este tipo de situación, o también por otras razones aparte, que por ejemplo el nivel de cultura política que tenga la población. Aquí entendemos cultura política como el nivel de adhesión o de, por ejemplo, de costumbre que tiene un grupo humano para participar o ser parte de las distintas instancias de funcionamiento político del país. Y reconoce más o menos también cómo funciona el Estado, qué cosas contiene para el Estado para que pueda funcionar de tal forma, las distintas funciones y atribuciones de las distintas instituciones del Estado y así sucesivamente. Y aquí en Chile la participación democrática ha ido decreciendo constantemente. Aquí se hace una marca puntual que está marcadita aquí en las líneas punteadas, donde se ve que ahí se inicia el voto voluntario y ahí la participación desciende aún más, mucho más todavía. Pero ¿por qué pasa esto? Por ejemplo, entre 1989 al 2009 fue decreciendo la participación, puesto que en esa época, a pesar de que había un voto obligatorio, la inscripción no era automática, la inscripción era por si uno tenía la intención de inscribirse en los registros electorales. Y pasa que la gente más envejecida fue una, ¿no? Ya había gente que podía seguir votando, pero no lo hacía ya por un tema de edad. O sea, creo sobre los 75 años, 80 años, ya no se deja se puede dejar de ir a votar sin problemas. Así como también las propias nuevas generaciones no se iban inscribiendo en estos registros electorales. Así también los votantes más adultos empezaron a morir. Por esto la renovación de votantes fue muy poco satisfactoria en este caso. Por eso hay una participación mucho más decreciente. Y esto se empezó a notar mucho más posteriormente ya cuando hubo voto voluntario. Y la inscripción automática, cuando todos cumplen 18 años, todos pasan a ser ciudadanos de forma automática y pueden votar, a menos, claro, que hayan cumplido una pena aflictiva. Y en esto aquí ocurre un poco la desafección política. ¿Cómo podemos definir desafección política? Puede entenderse como la desligación de los asuntos relacionados con el funcionamiento de la democracia, partiendo por una concepción propiamente subjetiva del sujeto. Es decir, que hay un sentimiento de desconfianza, de aversión al funcionamiento de las instituciones democráticas, apatía, desconfianza y también cinismo. O sea, todos esos sentimientos afloran al momento que uno dice, por ejemplo, que estas cosas no van a cambiar, por ejemplo, porque los mismos políticos se siguen forrando plata, que los políticos son corruptos, que las instituciones no funcionan, que la justicia no funciona. Todo ese tipo de sentimientos es lo que va generando posteriormente una desafección, o por lo menos un desinterés o una sensación como de apatía en relación al funcionamiento de esto. O también, por ejemplo, frases, por ejemplo, que nunca los políticos nos van a ayudar, no están ni ahí con nosotros, hay una desconexión, entre otras cosas. Por ejemplo, una frase que fue usada mucho en Perú en el último tiempo, que los corruptos no decían, por ejemplo. ¿Y qué posibles razones pueden haber para esto? Por ejemplo, podemos hablar de una falta de confianza a las instituciones políticas y su funcionamiento, es decir, cómo la gente percibe de forma negativa el funcionamiento de estas, que no hay una retribución correcta de lo que se está haciendo dentro de las instituciones y que no están funcionando para la ciudadanía en general. En segundo lugar, que hay una desconfianza hacia las autoridades y su participación en asuntos políticos, es decir, que las mismas autoridades nos generan desconfianza. Es decir, por ejemplo, si nos fijamos en las cifras de las encuestas del último tiempo sobre la percepción hacia el presidente, vemos que que el presidente tiene una percepción positiva muy baja, y la percepción negativa hacia el presidente, el rechazo hacia el presidente es mucho más alto. Y por último, la percepción de vicios que suceden en política, como la corrupción, como una de las principales razones. Pero también hay otras cosas que podrían incidir también, como la desigualdad económica de la sociedad. O sea, la fortaleza de la democracia puede verse vulnerada por estas razones que voy a mencionar a continuación y que las vamos a ir desarrollando posteriormente en las clases siguientes. En la desigualdad socioeconómica, es decir, igual si hay una desigualdad dentro de la sociedad, puede que haya una aversión a lo político, así como también una falta de
educación política, educación ciudadana, podríamos decirlo, en la mayoría de la sociedad, entre otras cosas. Ahí hay que ir profundizando un poco por qué sucede esto. En segundo lugar, la corrupción de las distintas instituciones democráticas, es decir, que muchas instituciones son usadas para sacar fines propios de la gente que está a cargo de estas instituciones, y ahí donde se producen abusos de poder, también se producen como tráfico de influencias, entre otras cosas, y que son usadas para eso. Y ahí incurre mucho en los beneficios propios para quienes están ahí, y eso obviamente a uno no le cae muy bien que suceda eso. Y en tercer lugar, y esto también sucede en varios lugares, incluso en Chile podríamos mencionarlo, la amenaza del narcotráfico y las redes que puede tejer en política, porque el narcotráfico igual depende mucho de cómo el Estado tenga catalogado el crimen del tráfico de drogas, por ejemplo. Entonces, con esto terminamos. La idea es que estos tipos de condiciones que podrían incidir en la fortaleza o debilidad de la democracia las vamos a ir desarrollando en la próxima clase. La idea era introducirlos un poco a esto y que se pudieran manejar con las cifras y también con datos duros de lo que es el avance de la desafección política. Así como también, obviamente, la guía va a ir un poco relacionada con la visión de ustedes sobre la desafección, o sea, cómo la vemos, o sea, cómo la ven ustedes. Con esto terminamos por hoy. Espero que les haya ayudado un poco. La idea es que ustedes puedan leer gráficos, puedan entender los gráficos, lo que dicen los gráficos y poder explicar cosas a partir de los gráficos. Obviamente ustedes tienen que leer la que sale en la guía, pueden leer lo que sale en la clase también, o sea, ver lo que sale acá en este video y así ir avanzando. Cualquier duda o consulta, estoy a su disposición. Cualquier cosa, me llegan dudas y todo eso, pero por favor lleguen dudas, envíenme dudas. Así que eso, cuídense y que les vaya muy bien.